miento, fue sin querer, no miento. Pues el origen musical me viene de muy pequeña porque cuando era niña iba a clases de música, de extraescolar y ya me encantaba. Siempre, pues eso, siempre estaba cantando, tenía oído musical y hice clases de piano también. Y cuando ya me subí a un escenario para cantar enfrente de la gente fue a los 16. A los 16 años, con una pandilla de amigos, armamos una banda y bueno, y de ahí pasé al mundo de las orquestas. Estuve también en 3 formaciones distintas de orquestas antes de entrar al programa de Operación Triunfo, y luego ya a los 20 entré al programa, y ahí fue donde mucha gente cree que es mi origen, porque también allí pues fue donde me di a conocer, ¿no? Pero bueno, yo venía cantando ya. Pues bueno, con este disco os quiero mostrar unas canciones que sí que son un poco de mi origen como autora. No como cantante, sino como autora. Así que yo empecé a escribir estas canciones hace 13, 14 años, cuando antes no había escrito muchas más canciones, ¿no? Son como, de alguna manera, mis primeras canciones. Y en ese momento, pues eso, yo estaba un poco insegura, tenía dudas de si grabarlas o no, y se quedaron aparcadas. Y de algún modo con este disco he querido reconciliarme con esa persona que las escribió y que pensó que no eran válidas, ¿no? Y me he dado la oportunidad de volverme a enamorar de ellas, de ver que son sencillas pero que son bonitas, y es un poco por eso volver a mi origen como autora. Pues los últimos 7, 8 años no he sacado disco, pero no he dejado la música para nada. Estos años he estado haciendo teatro, musical también, he estado haciendo conciertos en Cataluña, he estado colaborando con otras bandas, con una orquesta sinfónica. Entonces la música en realidad no la he dejado en ningún momento, ¿no? Yo creo que desde que me dedico a la música no han pasado nunca más de 5 o 6 meses sin que me haya subido a un escenario, porque incluso cuando estaba embarazada, hasta el último momento estaba dando conciertos, y después de parir a los 4 o 5 meses ya estaba también dando conciertos. O sea que la música no la he dejado, pero bueno, he estado haciendo otras cosas también. Vale, pues bueno, quiero repetir, es un tema personal. La verdad es que casi todas las canciones que son cosas que me han pasado o que le han pasado a alguien cercano, pero me cuesta ser imaginativa en ese sentido, y siempre escribo sobre cosas reales. Y esa canción, pues nada, fue una experiencia que me sucedió a mí, ¿no? De conocer a alguien una noche loca y luego sentir que realmente en realidad esa persona no es para ti, pero que quieres conocerla más y quieres volver a repetir esa experiencia, ¿no? Pues Love the Music la compuse antes de My Own Way Home, sí, pero sí que en teoría era para ese disco. Es la más antigua que escribí de todo el disco. Esa la escribí como en 2005 en Londres, y cuando estábamos preparando el disco My Own Way Home, el disco en inglés, pues eso, recuerdo que se la enseñé al productor en ese momento, a Suso, y me dijo: ostras, esta no la termino de ver, porque es una canción muy larga, con una estructura un poco diferente a las demás, no es tan pop. Y nada, y yo también dije, bueno, pues nada, ¿no? Me dejé aconsejar y la dejé fuera del disco. Pero también siempre estaba ahí, y ahora esta vez también tenía dudas de si ponerla, pero finalmente la grabamos, quedó espectacular, porque la grabamos a piano y voz del tirón, y creo que es una canción muy mágica, y que estoy muy contenta de que abra el disco, porque es como una declaración de intenciones. Sí, bueno, al final todo lo que he hecho es pop. Yo creo que es mi mayor influencia, es la gran mayoría de música que he escuchado de pequeña es música pop, y creo que este disco es más pop que incluso que los anteriores. Mis 2 últimos discos, que eran en catalán, eran pop, pero había más influencias folk, ya que habíamos grabado pues banjos, mandolinas, pedal steel, contrabajos. Y bueno, y el folk a mí me encanta, ¿no? Es un estilo que me gusta mucho, pero en este disco en concreto pues queríamos alejarnos un poquito del folk y acercarnos más a la electrónica, con cosas programadas y con sonidos un poco más, eso, más no de verdad, sino hechos con ordenador. Bueno, pues el disco Familia, que es el anterior, claro, era un disco que yo compuse acabada de parir, digamos, de mi hija, cuando recién estrenaba la maternidad. Y como te decía, que como solo sé escribir de cosas que me pasan, pues cogía la guitarra, cogía el piano y solo me salían
contar historias sobre mi hija o sobre cómo me sentía yo como madre, sobre el equipo que habíamos formado con mi pareja y con ella, y era todo muy familiar realmente. Entonces, pues bueno, de ese momento es un disco de un momento muy concreto, y este otro en realidad yo creo que no tiene nada que ver. Bueno, porque también va mucho con la personalidad de cada uno, y yo sentía que, pues eso, yo soy una persona que me gusta la tranquilidad, me gusta el anonimato, me gusta poder hacer las cosas a mi manera sin que me digan mucho cómo tienen que ser. Entonces en ese momento pues sentía que todo esto no tenía ni tranquilidad, ni anonimato, ni el control de mis decisiones artísticas. Y bueno, pues para eso yo sabía que tenía que pasar un tiempo, no pasa nada, pero decidí, pues eso, me fui medio año también a vivir a Inglaterra para poner un poco de distancia, y nada, la verdad que es encantada de que luego todo poco a poco se ha ido poniendo en su sitio y he podido ir haciendo lo que he querido, así que bien, feliz. Es complicado, porque esto ya sabéis que los artistas, los cantantes siempre es como nuestros hijos, ¿sabes? Los discos son hijos, las canciones son hijitos también, y es como muy complicado quedarte con una. Pero bueno, ahora mira, ahora mismo me ha venido, será por las ganas que tengo de irme ya para Barcelona a verlos, que llevo 3 días sin verlos, pero me ha venido Medicina, que es una canción que habla de mis hijos, de Lía y de Kai. Pues fue una experiencia buenísima, siempre lo he dicho, fue muy impactante, porque de repente pues eso, era viajar allí, pues toda la logística del festival, los focos, la presión de que me iba a ver tanta gente. Lo recuerdo como con mucha ilusión, pero también mucha presión, ¿no? Y muchos nervios. Pero luego a todo lo pasado y viéndolo con el tiempo, pues eso, fue una experiencia de la que aprendí muchísimo y muy bonita, maravillosa. Creo que no repetiría, pero no por nada, sino porque creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar, y ese fue el momento, y lo hice lo mejor que pude, tal, y ya pasó, ¿no? Entonces ahora prefiero dejárselo a otras personas y a otros artistas, que de hecho es que creo que nadie ha repetido en Eurovisión, o sea que no seré yo la primera.